Hoy es lunes, está el doctor Luis Estrada, analista político. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo te va? Pues bien, y oyendo. ¿Qué tal, Hoy vimos al presidente, pues yo te diría, no sé, yo lo noté muy molesto. Hay días que se clava con algunas preguntas que le hacen algunos reporteros. Hay veces que logra regresar a su narrativa histórica, la que es donde más cómo se siente al contar la historia nuevamente desde la Reforma, la Revolución y los años neoliberales, por supuesto, que son la parte favorita. Pero en específico, esta pregunta que le hizo Humberto Padgett, que lo hizo 2 veces, por cierto, ha sido de los pocos, si no es que el único que ha podido hacer 2 veces una pregunta. Sí, para que le conteste, repreguntar. Exacto. Y sobre las menciones que ha hecho el presidente, como lo acabas de mencionar hace unos momentos, sobre la prensa fifí. Fíjate nada más para que nos demos una idea. El presidente ha dicho la palabra fifí casi siempre en relación con la prensa, 39 veces hasta el día de hoy. ¿De cuántas conferencias? Vamos en el día 115 y es la conferencia hoy, la conferencia 78. En promedio un día sí y un día no. Sí. Pero lo interesante es que solo el día de hoy lo dijo 13 de esas 39 veces. Es decir, en un día dijo lo que en promedio había dicho en 38 conferencias. La palabra fifí hoy la dijo 13 veces. Entonces, creo que eso te puede dar una idea cómo este conflicto, como lo planteó el presidente, como lo dijo hoy en la conferencia, tiene que ver con una forma de descartar a la prensa que le resulta, desde su punto de vista, incómoda o que lo está monitoreando de cerca. Que lo platicábamos la semana pasada, se parece mucho a lo que hace Donald Trump con la prensa. Él le llama los medios falsos o la prensa falsa, que es la parte más liberal. El Washington Post, el New York Times. Así es, que son los que le checan a Donald Trump, pues cuántas veces miente, cuántas veces lo que dice no es correcto, y en fin, que tiene la agenda paralela a lo que tiene Fox News, que claramente tiene otro tema. Entonces, el presidente en este sentido creo que está en un conflicto que, independientemente que él sienta o proyecte que puede ganar, pues prácticamente se puede extender hasta el final de su administración. Y me parece que no porque los amenace o diga o los amague diciendo que los va a traer cortos, como lo mencionó hoy, pues eso no significa que la prensa va a dejar de hacer su trabajo. Entonces creo que ahí hay varias cuestiones que el presidente debiera, pues no lo sé, yo te diría quizá replantear, revalorar, y porque a fin de cuentas lo que está sucediendo es un reflejo de la realidad. La prensa cumple con su trabajo de transmitir lo que sucede, y en ese sentido, por ejemplo, el viernes, que fue la gira de López Obrador, del presidente, que fue al evento de los banqueros, a la convención de los banqueros en Acapulco, al día siguiente varios de los periódicos retomaron en primera plana el evento, pero eso no es una gira del presidente. Nosotros no la contamos como una gira del presidente. No, es la Convención Nacional Bancaria. Así es, el presidente asiste a un evento, es invitado, y entonces por ello, esta vez creo que no, aunque haya tenido muchas primeras planas, pues la verdad es que no es un evento del presidente. Y otro punto que también lo platicaste la semana pasada, a lo largo de la semana, es cuando el presidente se refiere a que el peso mexicano se ha fortalecido, pues gracias a que, como él dice, o ha repetido muchas veces, vamos bien o la situación está bien. El presidente ha mencionado 19 veces, hasta el día de hoy no lo mencionó, es decir, hasta el viernes, que el peso se ha recuperado, que vamos bien, y no es para presumir, pero el peso fue la moneda emergente, pero pues tú y yo sabemos que eso no es necesariamente verdad. Hay muchos otros factores que afectan. El peso mexicano, básicamente el tipo de cambio depende del mercado internacional, donde cotiza las 24 horas, es la quinta moneda más comercializada, y claro, puede haber elementos internos que influyan, claro, pero hasta ahora ha sido
el valor del dólar y la cotización del mercado internacional. Y la relación con el dólar creo que es lo clave que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente si el dólar está en una situación pues frágil o se tiene que asociar con otras pues yo te diría relaciones comerciales de Estados Unidos, el peso pues a fin de cuentas se ha mantenido relativamente estable, pero también recordemos que los niveles que tiene hoy son los niveles que alcanzó una vez que se anunció la cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco. Así es. O sea, previo a ese anuncio estaba en un nivel más abajo. Si no hubiera habido ese anuncio, entonces a lo mejor estaríamos en un nivel más abajo, estable igual como está ahorita. Entonces creo que también eso hay que tomarlo en cuenta. 19 veces lo ha mencionado el presidente. Otra cosa que hemos detectado esta semana, el presidente ha tornado un nuevo formato. Yo te diría que el presidente ha gustado últimamente de ir solo a las conferencias. El día de hoy asistió con el subsecretario Alejandro Encinas, pero en todo caso el presidente de las últimas 20 conferencias, 12 de esas 20 ha ido sin acompañantes. Este formato lo empezó a hacer el 26 de febrero y desde el 26 de febrero hemos visto que prácticamente 12 de esas 20 va sin acompañantes o 13 de esas 20 solo él es el que ha hablado. Esto ha reducido el tiempo de las conferencias y por supuesto también en cierta forma él tiene el control de la información, pero al mismo tiempo tiene que sortear las preguntas de todos los temas que son los que se observan pues claramente diferente en cada una de las conferencias. Por último, Joaquín, déjame decirte o mencionarte un poco el conteo de algunas palabras. Esto que dice vamos bien, vamos avanzando y que se relaciona con el peso, recordemos van 78 conferencias, lo ha dicho 68 veces. La semana pasada, que fue el natalicio de Benito Juárez, que pues es el héroe nacional al que más se refiere, solo lo dijo 4 veces ese día, lo cual suma 37 veces, es el presidente al que más se ha referido, y en especial por el asunto de la reelección y la carta de la revocación, todo esto que lo presentó la semana pasada, se incrementaron las veces que ha mencionado a Madero, lo ha mencionado 18 veces. Y por último, Joaquín, ahora sí creo que habíamos estado monitoreando la cuenta de Twitter de comunicación social del gobierno, un poco para entender que la conferencia, como lo hemos platicado aquí, es el eje de la comunicación del gobierno y el eje de su comunicación. Y del gobierno. Pero desde el 1 de marzo, esta cuenta que está verificada y que es de la comunicación social del gobierno, no ha tuiteado nada, ya dejó de operar. Me parece que pues a lo mejor vieron alguna especie de duplicidad o no sé, pero el caso es que ya no lo hace. Tiene la del gobierno Tiene la del gobierno, tiene la del presidente mismo, la del coordinador de comunicación social Jesús Ramírez, en fin, tienen otras, entonces quizá por eso. Pero lo que hicimos fue ir directamente a ver en la página de Facebook del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está verificada, que cuenta con más de 6.2 millones de seguidores, un buen número, y ahí vimos, porque ahí pasan cada una de las conferencias, está el video y lo puedes ver. Y entonces lo que detectamos es, si podemos ver también para quienes nos ven en televisión, una gráfica donde ponemos cada uno de los views o vistas de cada una de las conferencias y vemos, yo te diría, 2 cosas importantes. Primera, hay una tendencia clara a la baja en el número de vistas o views. Esto lo estamos haciendo derivado de un análisis de Diego Joaquín Hernández que publicó en La Silla Rota el 16 de marzo de este año y lo extendimos para ver más a detalle cuáles son estos factores. Y entonces vemos, te digo, 2 cosas. Una tendencia a la baja. Una tendencia que tiene prácticamente, por ejemplo, la conferencia del día de hoy, en menos de 250,000 vistas, de un universo de 6 millones, de más de 6 millones. Y no solo eso, sino que como la tendencia ha ido tan a la baja, el promedio de vistas es de 633,000. Que está cañón, ¿eh? Que es el 10%, es mucho, sí, pero es el 10%. Ahora, lo que te quiero decir es, a partir de la mitad del periodo que llevamos, es decir, de un poco más de 40 conferencias, el número de vistas es menor a 600,000, cae en un promedio de 6,000 vistas por conferencia cada día de que hay una conferencia. Entonces, aquí lo importante es que estamos viendo pues a los seguidores
el universo que estamos analizando es aquellos que siguen directamente la cuenta. Melissa Cárdenas del equipo de Spin analiza estos datos y observamos entonces, primero, que la primera conferencia tuvo 1.400.000 vistas, la primera. Sí, me lo imagino, claro. Pero de ahí ha ido hacia abajo y llegamos al día de hoy, por ejemplo, que solo van menos de 240.000 vistas. Entonces, si esto siguiera, si esto se mantuviera, pues tendríamos eventualmente algo o que se estabilizara en un nivel relativamente bajo. Pero lo que te quiero decir con esto es que independientemente de que sean muchas vistas o pocas vistas, eso se puede discutir, sí hay una tendencia clara a la baja, y me parece también porque el presidente repite muchos de los mensajes y esto le ha ido quitando interés, incluso para lo que vemos aquí, de acuerdo con la cuenta de Facebook, de sus propios seguidores. ¿Estás hablando de cuántas conferencias van, me dijiste? 78. En 78 ha caído el número de vistas. Sí, y bueno, también puede ser normal, ¿no? Porque primero fue una atracción, algo diferente, claro, completamente, ¿sí? Sí. Y de ahí pues va bajando el interés, no por el contenido, sino por el ejercicio. Claro, porque recordemos, nadie en la historia ha hecho esto en ninguna parte del mundo. Y obviamente, bueno, pues, si como vemos que en las últimas, en específico las últimas 20, el presidente ya no pone un mensaje o no quiere posicionar un mensaje y va directo a la sesión de preguntas y respuestas, entonces se vuelve simplemente una especie de traer los mensajes. Yo pensé que hoy con el tema de los fifís y de los medios y todo esto iba a tener más views. Pero ha ido bajando la atención. Lo que quiero decirte es quizá ya los propios interesados en esos temas o en la conferencia, pues a lo mejor ya no están necesariamente interesados en ver alguna novedad. A lo mejor es porque ya no hay necesariamente novedades. La ausencia de los secretarios en las últimas conferencias puede ser un síntoma de que el presidente no necesariamente tiene algo nuevo, importante que decir, sino simplemente administrar la coyuntura. Pero yo creo de todos modos que la única figura de las mañaneras es el presidente, no sus invitados. ¿Ves? De acuerdo. ¿No? Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Ahora, eso es una ventaja, pero al mismo tiempo es un riesgo. Sí, porque claro, si él empieza a tener, como lo que vemos, un discurso relativamente homogéneo, unas respuestas parecidas, las mismas referencias históricas, pues entonces empieza a perder, yo te diría, impacto noticioso. En fin, pues qué interesantes datos. ¿Tú crees que la insistencia de hoy del presidente tiene que ver algo con lo del estadio de béisbol? Pues quizás sí, yo creo que no solo lo diría yo de lo que pasó hoy, sino lo que pasó el mismo día en el estadio. El hecho de haber respondido, sí, sabiendo que, como dices, nadie pasa la prueba, sí, nadie en ninguna parte del mundo pasa la prueba. El enfrentarlo así es que quizá lo tocaron en algo que pues obviamente él pensaba que era un momento y un lugar que le iba a ser completamente favorable, y no fue así. No, pues es que el estadio es el estadio. Así es. Y la Plaza de Toros no se diga. No, bueno, imagínate. Gracias, querido Luis. Al contrario, gracias, el doctor Luis Estrada, analista político. Esto lo podemos ver en un momento en lopezdoriga.com. Gracias, Luis, y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes.